Tubas y Tubos, episodio 367. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 367 del jueves 20 de febrero de 2025, en el que abordaremos la importancia de trabajar la embocadura vibrante en los músicos de viento metal. Pero antes os quiero invitar a que os suscribáis a mi newsletter. En ella comparto contenido de valor en un formato cercano y distendido relacionado con la música, la educación musical, los instrumentos de viento metal en general y, como no, pues de otra forma, la tuba del bombardino en particular. Y prometo que no hago spam, suelo enviar un par de emails a la semana, no más. Y puedes unirte ya a esta newsletter que está formada por más de 1.600 personas y puedes hacerlo en davidtuba.com/newsletter. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Abordamos el tema de hoy y bueno, yo creo que es un tema esencial para todo músico de viento metal que quiera llevar su técnica al siguiente nivel. Tal y como he comentado en la introducción, hoy abordaremos la importancia de trabajar la vibración de la embocadura. Y este episodio está inspirado en diversos materiales bibliográficos y en la experiencia compartida de grandes maestros de viento metal, por supuesto, y también en la experiencia que yo desarrollo a diario, tanto en mi práctica personal como con mis alumnos. Así que lo primero que vamos a hacer es preguntarnos por qué es importante trabajar la vibración de los labios. Y es que la vibración de la embocadura, también llamada buzzing, es el corazón de la producción del sonido en los instrumentos de viento metal. Tal y como explica Farkas en su libro The Art of Brass Playing, el sonido comienza en los labios y de la eficacia con la que logremos vibrarlos depende buena parte de la proyección, la afinación y la flexibilidad que podemos expresar al tocar. Por su parte, Arnold Jacobs, legendario tubista de la Chicago Symphony, enfatizó la conexión entre el canto interior que se produce en nuestra mente, por supuesto, y la embocadura, tal y como podemos leer en el famoso libro Song and Wind. Para Jacobs, la musicalidad nace en la mente del intérprete y viaja hacia los labios, punto donde se traducen vibraciones que luego el instrumento amplifica. Por eso, dedicar tiempo a practicar la vibración de los labios nos ayuda a mejorar esta conexión cerebro-labios y fortalece la técnica básica con el instrumento. Y como no puede ser de otra forma, bueno, pues estoy súper de acuerdo con estas referencias de estos grandes maestros de viento metal. Yo, por mi parte, os quiero contar que gracias a mis profesores, pues empecé el trabajo con la boquilla desde muy pronto, casi empezar a coger la tuba y ya empecé a trabajar la boquilla, y por supuesto es algo que me encanta y siempre he visto los grandes beneficios que esto me ha aportado, ¿no? Pero desde hace cosa de 8 años empecé también a trabajar de una forma más profunda con el aerovisualizador y también con el freebassing. Y al hacerlo puedo decir que todo encajó perfectamente y mi nivel tocando y sobre todo, digamos, mi conexión musical mejoró muchísimo. Por eso ahora abordaremos cuáles son los ejercicios esenciales para desarrollar esta embocadura vibrante. Primero, ya lo hemos adelantado, ¿no? Sería el freebassing o la vibración de labios sin boquilla. Según Caruso, en su método Musical Calisthenics for Brass, el freebassing es uno de los métodos más efectivos para fortalecer la embocadura y lograr un control óptimo, porque el objetivo aquí, como ya os podéis suponer, es practicar la vibración de los labios sin apoyo de la boquilla. Con este ejercicio se busca la estabilidad y la libertad de la vibración, enfocándose en la relajación y en la correcta dirección del aire. Y la verdad que es que no puedo estar más de acuerdo porque trabajar la vibración de los labios, por ejemplo, notas largas en pianísimo, es decir, esto es buenísimo para fortalecer la embocadura y encontrar el punto de vibración óptimo. Evidentemente esto no se consigue de un día para otro, ya que suele tomar entre 8 y 12 meses perfeccionar esta técnica a lo largo de todo el registro del instrumento o de todo el registro que podamos realizar. Pero los resultados son buenísimos, ya que también se está trabajando, como hemos dicho antes, la conexión cerebro-labios. La segunda área sería el trabajo con el aro visualizador, que es un dispositivo que nos permite observar la posición de los labios. Como apuntan diversos artículos del Journal of the International Trumpet Guild, esta herramienta ayuda a corregir desequilibrios y posturas inadecuadas antes de que éstas se vuelvan crónicas. Arnold Jacobs también lo recomienda en su mítico libro Also Sprach Arnold Jacobs.
Y os comparto ahora mi experiencia docente con el aro visualizador, y es que ha sido de gran ayuda, sobre todo para aquellos alumnos que les cuesta vibrar los labios sin ayuda, ¿no? Es decir, con el freebasing, ¿no? Por ejemplo, un ejercicio muy útil es tocar glisandos en diferentes intervalos como cuartas, quintas y octavas. Y el tercer paso es trasladar esta vibración a la boquilla, propiamente dicha, ¿no? Como dice Gordon en The Systematic Approach to Daily Practice, hace énfasis en cómo practicar la boquilla permite que el intérprete se enfoque en el control del aire y la embocadura, reduciendo la complejidad que añade el resto del instrumento. Poco a poco incorporamos notas largas, escalas, ejercicios progresivos hasta reforzar la precisión del ataque, la afinación y el control dinámico. Como ya he comentado antes, yo soy un gran fan del trabajo con la boquilla, mis alumnos me padecen cada día, pero cuando se paga el precio los beneficios afloran muy rápido, ¿no? Ya que se mejora el control del aire, la afinación, la vibración y por supuesto el sonido. Y os comparto aquí un consejo muy útil para trabajar la boquilla, y es que hay que hacerlo pensando que se toca pianito, como mucho mesoforte, ya que si practicamos boquilla en forte es como si estuviéramos tocando la tuba en fortísimo, lo cual esto no es nada recomendable, ¿vale? Por lo tanto, repasamos ahora los beneficios que tiene trabajar la vibración de la embocadura para los músicos de viento metal. Primero, nos ofrece un mayor control del sonido. Al dominar la vibración de los labios se optimiza la calidad del tono y se mejora la proyección del sonido. Esto es totalmente cierto. Lo segundo es que nos da resistencia y flexibilidad. La embocadura se fortalece gradualmente, permitiendo tocar más tiempo sin fatiga excesiva y abordar pasajes que requieren una mayor extensión. Tercero, mejora la afinación. Al igual que un cantante que entona correctamente las notas, el músico de metal entrena su afinación al trabajar la vibración fuera del instrumento, reforzando la sensibilidad auditiva. Y cuarto, conexión mucho más fuerte mente-cuerpo. Tal y como sugiere Johnson en su obra Brass Performance and Pedagogy, la integración neuromuscular se ve potenciada al centrarnos en la vibración labial, resultando en una ejecución más precisa y expresiva. En resumen, trabajar la vibración de la embocadura es un paso fundamental para cualquier músico de viento metal. Y al seguir estos métodos propuestos por pedagogos de renombre como Farkas, Caruso, Jacobs, Gordon o Johnson, podemos desarrollar un mayor control, mejorar la proyección del sonido y perfeccionar la técnica de forma sostenida. No olvidemos, por supuesto, que cada intérprete es único y lo que le funciona a uno puede requerir ajustes en otro. Por supuesto, mi recomendación es contar con la guía de un profesor especialista en este tema, que sepa detrás de lo que anda, y por supuesto dedicar tiempo en la rutina diaria para afianzar estos ejercicios. Y quizás os estéis preguntando cuánto tiempo, ¿no?, habría que dedicarle a este tema de la embocadura vibrante. Pues aquí va mi propuesta. Si sois de un nivel inicial, 5 minutos al día, 4 días a la semana. Si vuestro nivel es medio, 15 minutos al día, 5 días a la semana, y si vuestro nivel es avanzado, 25 minutos al día, 6 días a la semana. Y espero que este episodio os sirva de inspiración para integrar el trabajo de la vibración de los labios en vuestra práctica diaria, y si queréis aprender más, tengo varios cursos online donde abordo todo este tema, como por ejemplo, tengo 3 cursos de boquilla por niveles, nivel básico, inicial e intermedio, hay un curso de embocadura para instrumentos de viento metal y un curso de boquilla con el método Brass Bass. Lo tenéis todo en mi página web, en davidtuba.com. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify, donde se agradecen las 5 estrellas, por supuesto. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible, y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!